Bienvenido a esta lección de español. Empecemos por una pregunta. ¿Podrías traducir esta frase? Si no puedes, no te preocupes. Al final de este vídeo sabrás cómo decir esto y muchas otras frases comparativas y superlativas. Y haremos un pequeño ejercicio al final para practicar. Y seguiremos este orden. Frase comparativa. Imagina que la persona A y la persona B están delante tuyo y alguien te pregunta ¿quién es más alto? Podemos decir que la persona A es más alta que la persona B o que la persona B es más baja que la persona A. Su estructura es así de sencilla. El árbol de la derecha es más grande que el de la izquierda. Si cambiamos el sujeto de posición, pero no el adjetivo, podemos utilizar esta estructura. En vez del más, podemos decir menos que. La persona B es menos alta que la persona A. Pero hay cosas que hacemos bien o hacemos mal. Pero cuando comparamos, el bien se transforma en mejor que y el mal se transforma en peor que. Su estructura quedaría así. Funciona tanto para el verbo ser como para otros verbos. Y hablando de otros verbos, ¿pero qué pasa si en vez del verbo ser es otro verbo? En casos donde el adjetivo no sea mal o bien, simplemente sustituimos el verbo ser por el nuevo verbo. Acuérdate de que cuando un adjetivo complementa un verbo, se transforma en adverbio, si describe la manera en que haces las cosas, excepto si son los verbos ser, estar o parecer. Veamos ahora los ejemplos. A corre más rápido que B. ¿Quién está más cansado? A está más cansado que B. En este ejemplo no diríamos A baila más bien que B, sino que diríamos A baila mejor que B. O podríamos decir que B baila peor que A. Igual que, cuando los adjetivos que comparamos están igualados, utilizamos estas estructuras. Acuérdate de que igual de va con que y tan va con cómo. A es tan mono como B. A cocina igual de bien que B. Aquí, bien y mal se pueden utilizar porque están igualados. Nadie es ni peor ni mejor. Pasemos ahora al superlativo. Primero, miremos esta estructura. Para preguntar, utilizaremos de todos los y lo que comparamos, y aquí la palabra interrogativa que toque. ¿Cuál, qué, quién, cuándo, etcétera, etcétera? Y para no hacerlo más largo, esta es la respuesta cuando contestamos. ¿Os habéis dado cuenta de algo? Utilizamos un artículo como el, la, para indicar que es superlativo. Con otros verbos, de momento, os enseñaré esta forma. Dejamos todo igual y añadimos el verbo en gerundio al final. Veamos ejemplos. De toda la clase, ¿quién es la más guapa? ¿A o B? A es la mayor. B es el más lento nadando. Es la hora de la verdad. Ya estáis listos para el ejercicio final. Escoge la opción correcta. A es aburrido que B. A es más aburrido que B.
De todos los bolígrafos, ¿cuál es bonito? De todos los bolígrafos, ¿cuál es el más bonito? El coche es rápido. La moto. El coche es tan rápido como la moto. ¿Quién es en matemáticas? ¿Quién es peor en matemáticas? Ella es alta de toda la clase. Ella es la más alta de toda la clase. Bueno, por hoy lo dejaremos aquí. Si habéis fallado alguna, repasad la parte del vídeo donde explico la gramática. Y ahora, suscríbete y dale a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!